Muy buenos días chicos y chicas, en el siguiente video les vengo a explicar sobre la ley de Ohm y también vamos a realizar el ejercicio número 4, esperando que pongan mucha atención y les guste demasiado. A continuación, la ley de Ohm. El objetivo de este ejercicio es aplicar la ley de Ohm para determinar la resistencia, el voltaje o la corriente en un circuito eléctrico simple. De igual manera, esto ayudará a los estudiantes a practicar y entender cómo se aplica la ley de Ohm en diferentes situaciones, fortaleciendo su comprensión de los conceptos básicos de la electricidad. A continuación les voy a explicar sobre la ley de Ohm. Entonces, tenemos aquí que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. El voltaje se mide en voltios, la intensidad en amperios y la resistencia en ohmios. Entonces, para ser un poquito más claros, porque vamos a necesitar más fórmulas, tenemos aquí que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. La intensidad es igual al voltaje dividido por la resistencia, y la resistencia es igual al voltaje dividido por la intensidad. Bueno, a continuación les voy a presentar sobre el circuito eléctrico. El circuito eléctrico es un conjunto de elementos eléctricos unidos mediante conectores en un circuito. Al menos debe tener una fuente de resistencia y conductores, formando de esta manera un circuito cerrado. A continuación voy a explicar sobre el circuito en serie. ¿Qué nos quiere decir el circuito en serie? Cuando los elementos conectados siguen solo el camino, es decir, al final de un elemento, se conectan con el inicio de otro elemento, ¿ya? Entonces, en un circuito en serie, la corriente, al tener un solo camino, es igual a todos sus elementos. En un circuito en serie, el voltaje es diferente para cada uno de los elementos. Entonces, cada uno de los voltajes es distinto en cada resistencia. Entonces, una vez hecho esto, igualamos las resistencias R1, R2 y R4. Y por último tenemos el circuito en paralelo. El circuito en paralelo quiere decir que es la misma para todos los elementos. Y tenemos iguales entradas, iguales salidas. Por último tenemos la fórmula del equivalente. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Tenemos dos argumentos. Voltaje es el mismo en todos los elementos y la intensidad es diferente. Esto tengan mucho en cuenta. También tenemos que hacernos una pregunta: ¿cómo utilizamos la ley de Ohm en estos circuitos que vamos a ver ahora? Fácil y sencillo. La clave de estos circuitos es tener una resistencia total o equivalente conectada a la fuente. Entonces, tengan mucho en cuenta esta pregunta. Bueno, vamos a empezar a resolver el ejercicio número 4. ¿Qué nos pide el ejercicio número 4? En el siguiente circuito inferior, que consta de ciertas resistencias R1, 4 ohmios, R2, 4 ohmios, R3, 8 ohmios, R4, 10 ohmios, R5, 4 ohmios, R6, 2 ohmios y R7, 2 ohmios, con una fuente de 5 voltios, calcular. Nos pide que calculemos la resistencia total o equivalente, intensidad total, intensidades parciales, voltajes parciales de cada resistencia. Ya, una vez que ya nos pide todo eso, nos da el gráfico. Tenemos las 7 resistencias de distinta forma. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular y ir descomponiendo poco a poco el gráfico. Bueno, una vez explicado el ejercicio, nos vamos a descomponer el gráfico. Entonces, lo reducimos de esta manera y sacamos la resistencia equivalente 1. ¿Cómo sacamos la resistencia equivalente 1? R6 es 2 y R7 es 2. Entonces, la resistencia equivalente sería 4 ohmios. La resistencia equivalente 2 es R2 más R3. Entonces R2 es 4 y R3 es 8. La suma de esos dos nos da 12 ohmios, que sería la resistencia equivalente 2. Bueno, una vez haber sacado resistencia equivalente 1 y resistencia equivalente 2, nos vamos a sacar resistencia equivalente 3. La resistencia equivalente 3 nos dice que
es igual a resistencia equivalente 1 por resistencia 5 dividido para resistencia equivalente 1 más resistencia 5. Eso es igual a 4, que nos equivale a resistencia equivalente 1, y resistencia equivalente resistencia 5 nos da 4. Multiplicamos 4 por 4 y 4 más 4, eso hacemos en la calculadora y nos tiene que dar 2 ohms. Bueno, ahora vamos a sacar la resistencia equivalente 4. Es igual a resistencia equivalente 3 más resistencia 4. Eso es igual, la resistencia equivalente 3 nos había salido 2 y la resistencia 4 es 10, entonces eso sumado nos da 12. Ahora, para sacar la resistencia equivalente 5 es igual a resistencia equivalente 4 por resistencia equivalente 2 dividido para resistencia equivalente 4 más resistencia equivalente 2. Eso nos da 12 por 12 dividido para 12 más 12. Eso en la calculadora nos tendría que dar 6 ohmios. Entonces, una vez sacado todo eso, vamos a sacar... Bueno, por último paso tenemos que sacar la resistencia equivalente 1. La resistencia es igual a resistencia equivalente 5 más resistencia 1. Recordemos que la resistencia equivalente 5 era 6 y la resistencia R1 es 4. Entonces eso nos tendría que dar un valor de 10 ohmios. Y por último tendríamos que sacar el voltaje y la corriente. Bueno, como último cálculo tenemos que las resistencias totales, resistencia total es igual a resistencia equivalente 1 más resistencia equivalente 2, que es 4 más 12, nos daría 16. El cálculo de las corrientes totales de igual forma es intensidad igual a voltaje dividido por resistencia total igual a 5 voltios dividido por 16 igual a 0.83 amperios. De igual forma, aquí vamos a hacer el cálculo de las corrientes. Dice que R1 es igual a intensidad por R1 dividido por la resistencia equivalente total igual a 0.83 por 4 dividido para 16. Entonces nos dice que R1 es igual a 0.208 208. De igual forma la siguiente es 0.208 y R3 nos dice que es 0.416, todos expresados en amperios. De igual forma acá R4 le hicimos directamente porque nos sale igual R4 igual a intensidad por resistencia equivalente 2 dividido por resistencia equivalente total igual a 0.83 por 0.56 y dividido para 16. Estas son iguales complementariamente a todas. Y por último vamos a calcular los voltajes parciales, en el que nos dice que resistencia 1 es igual a intensidad de R1 por R1 igual a 0.208 por 4. Eso nos dice que es 0.832. De esta igual forma. Y nos dice que el siguiente es 3.328. De igual forma este es 0.016. Y como R4 es igual a las demás, pues todas estas nos da un cálculo de 0.016. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este video tutorial y espero verles hasta pronto. Bye bye.